navegantes de la conciencia. Buen camino, independientemente de a qué hora nos estés viendo y que te hayas resuelto vernos. Eso nos tiene ciertamente muy contentos a los tres y por lo Ciertamente. cual te estamos muy agradecidos. En esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar de nada más y nada menos, y hasta me da miedo decirlo, el miedo. Así es que, pues bueno, Joaquín, Mauro, ¿cómo han estado desde el episodio pasado? Muy Muy bien, muy bien, bien. contentos, con miedo, pero un miedo sabroso, un miedo sabroso. Solo, Claro, claro, claro. Saluda a Mauro Beltrán. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos como siempre. Y qué miedo el tema, ¿eh? Qué miedo, está espeluznante. justo lo que queremos platicar es cómo nos hemos acostumbrado a siempre consumir miedo. O sea, en las noticias, en las religiones, en las escuelas, el tío, en la economía, todo el tiempo nos acostumbramos a tener miedo. Pero realmente, pues, ¿qué es el miedo, no? Ujú. O sea, Gerardo, ¿tú qué piensas del miedo? Yo creo que tiene su valía en el sentido de que existe como tal y como tal es parte de la ecuación humana, vamos a exponerlo así. Ujú. Y creo que tiene dos funciones, una de resguardarnos de no morir, porque venimos de una evolución de muchos millones de años, en Claro, donde el miedo tenía, que hoy día traducimos como miedo, viene desde nuestro cerebro reptiliano que nos decía, con lo típico ejemplo que vemos en muchos lados, ahí está el animalón que te va a comer, depredador. quédate para atrás, ¿no? Hoy día ya no existe el animalón, pero sí sigue existiendo el cerebro reptiliano con todos esos códigos impresos en nuestra genética evolutiva, ya ni siquiera nomás en un sistema de creencias. Ahora agrégale el sistema de creencias del sistema en el que estamos, que fue forjado por todos los seres humanos que tenían ese componente del miedo. Claro, ¿Cómo no claro. íbamos a forjar una sociedad que trajera todo ese componente así tan sabroso como ese es un miedo sabroso? Teníamos que eventualmente llegar a un punto en el que, bueno, ¿y qué hago con este miedo? Porque ya en el contexto de nuestra cultura, que ya no hay dientes de sable, al final se traduce en llego a mi zona de falso confort. Si llego a mi zona de falso confort, entonces estoy renunciando a mi creatividad por miedo. Interesante, interesante. Fíjate, a mí que me fascina el tema de las emociones y me apasiona el tema de la inteligencia emocional, por ejemplo, yo estoy convencido de que no existen emociones buenas o malas, siempre y cuando sean saludables. ¿A qué me refiero? Como comentaste, ¿no, Gerardo? En la evolución existe el miedo real, el miedo a algo que te mantiene con vida, te mantiene seguro y dices, va, o sea, no, o sea, no es gratuito el que nosotros pongamos llave en nuestras casas en la noche ya cuando dormimos. Ujú. No es gratuito que si tú manejas un vehículo, no lo vas a dejar sin alarma y Que abierto. manejes con los ojos abiertos, ¿no? Exacto, exacto. O sea, hay un miedo normal, natural, que te está enseñando, oye, pon atención a esa calle oscura por la que te quieres ir caminando, que crees que vas a ahorrarte 3 cuadras y vas a llegar 10 minutos más temprano a tu casa, porque no sabes si te pueden asaltar o si puede salir una persona con una navaja o vete a saber qué más. Ese miedo natural que te mantiene a salvo, excelente. Gracias a eso estás aquí, estás vivo, estás seguro. Pero como comentan, el miedo irreal, ese miedo que te detiene, te estanca y no te sales de crear cosas nuevas y entonces tienes miedo a crear algo nuevo y no eres creativo, ese no te está ayudando. O ese Y miedo, es Claro, irreal. ¿no? Y aparte, claro, claro, es un miedo irreal, un miedo creado para detenerte o a limitarte. y yo voy a ¿Mm? poner algo en la mesa que a lo mejor algunos navegantes podrían cuestionarse, pero hay tanto miedo, el miedo irreal, por ejemplo, en los seguros. Porque yo una vez tuve una discusión con un amigo O sea, donde, seguro de vida te refieres. ajá, el seguro.
el seguro es un negociazo. Sí, sí, sí. A lo que voy con esto es tan negocio porque hay muy pocas probabilidades de que te pase un accidente, pero hay tanto miedo en tu cabecita que tú tienes una paz mental cuando le metes lana a ese seguro porque te va a dejar tranquilo. Más vale tenerlo y no usarlo, Hmm. porque es la clásica frase de mamá, ¿no? Pero la realidad O de la seguridad. es que yo no estoy de acuerdo en eso porque al final es tu poder y tu... Si tú manejas bien y eres una persona precavida, no vas a tener... Sí, vibras alto, vibras bien. Exacto, traes tu campo Aquí vas a electromagnético bajar. alto, no te va a pasar nada. A ti que te encanta el cine, perdón que te interrumpa, Joaquín, me hiciste pensar en la película esta, El Club de la Pelea. Ajá, El personaje de Edward Norton era un vendedor de seguros, de los mejores que claro. tenía la compañía, era su vendedor estrella. Y él, desde su psique, desde su realidad que se había creado a partir de todos estos miedos que aprendió en la empresa, ¿cómo vivía su vida? ¿Recuerdas? Claro, Hasta que se ajá, presenta ese alter ego, que es el mismo, y lo confronta con sus miedos. Me encanta esa. Para mí fue una película muy confrontativa. Cuando ajá, la vi fue de fue, esos, wow, entré en shock y dije, es verdad, uno vive con claro, miedos, vive con miedo y muchos no te miedos. das cuenta y todo el tiempo estás, y vive, Ujú, pasa una película en tu cabeza que lo que realmente De cosas pasa que en no este están pasando. plano. O sea, ujú. uno se hace Historias. películas o Construyes, historias, te construyes historias que no van a pasar. Para no que va no a le pasar. moleste. Ujú. Hasta incluso pienso, por ejemplo, en nuestros papás que les tocó la generación de los baby boomers. Ellos Ellos vienen de fueron una víctimas. generación de posguerra, que los papás les tocó la Segunda Guerra Mundial, y sí vivieron peligros reales, ¿no? O sea, un conflicto, exacto, la generación silenciosa, un conflicto mundial, donde murieron millones de personas, hubo una bomba atómica, hubo ciudades devastadas en Europa y en O sea, imagínate Asia. el impacto real. Ese sí O es un miedo ese es un real. miedo real a tragedias reales existentes. Entonces, imagínate ser criados por esa generación, nuestros papás. Claro que fue el pan de cada día de ellos en su No les día a iban a día. decir la vida es rosa Claro, a y nuestros entonces cuando padres. crecen nuestros padres, yo todavía estaba chiquito cuando estaba la Guerra Fría, por ejemplo, la Unión Soviética, el bloque demócrata, el muro de Berlín, y se seguía todavía manejando esa información, Pero ahora, fíjate ¿no? cómo el miedo ha De miedo, evolucionado, porque claro. una cosa es un miedo de una bomba atómica y otra en el medievo a espadazos y encontronazos Y la peste negra, ¿no? carniceros, carniceros. Claro. Y ahora en esta época creo que es De más información. complejo Sí. porque todo está aquí. Ujú, Y de hecho estos problemas mentales que a raíz de la pandemia mucha gente Despertó. desafortunadamente detonó, claro, porque al final era una guerra psicológica, fue una guerra psicológica donde dices, a ver, detente. Sí, 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 ujú, sí. ujú, Oye, me gustaría incluso hasta hacer una pausa y decirte, vienen cositas, seguirán viniendo cositas para infundir miedo. Haz una pausa y de verdad conecta. A ver, ¿esto realmente me tiene que dar miedo o me están queriendo generar un miedo que no existe? ujú. Porque ya lo hemos vivido. Nos dicen cositas, generar miedo de cosas que no ha pasado y que no Claro, pasaron. claro. Y qué bueno que lo dices, Gerardo. Sigue Qué ahí bueno que lo el dices. tema, Carlos. Porque también, desde mi experiencia, desde mi vivencia, he vivido situaciones reales que me pusieron en momentos de miedo a peligros reales y que con el tiempo me he dado cuenta que fueron maestros para mí. Por ejemplo, hubo un accidente, yo estaba muy pequeño, veníamos de viaje, veníamos de regreso de Chapala. Y venía manejando mi padrino, me acuerdo una camioneta, esas Wrangler, ¿se acuerdan de las Ajá, camionetas sí. Wrangler de los ochentas? Y yo estaba sentado hasta atrás, en la parte de atrás, en la esquinita donde era la cajuela, donde iban las maletas, yo iba acostado ahí, semidormido. Y recuerdo que sentí que algo me jaló, y cuando sentí que alguien me jaló, yo pensé que había sido uno de mis primos, después me dijeron, no, nadie te jaló. Y en cuanto me jalan, escucho atrásito de mí un golpe, pero un golpe seco fuertísimo. En ese segundo le chocan a mi padrino en la camioneta, se sale la camioneta de la carretera y se estrella contra un árbol. Mi prima que venía sentada casi de mi lugar, muy cerquita de mí, se va disparada y se estrella contra el espejo, así contra el retrovisor, el El vidrio. parabrisas, así lo estrella todo y queda toda llena de sangre. O sea, una tragedia horrible. Nadie murió, afortunadamente, todo el mundo vivió.
pero todos en pánico, ¿sabes? Porque acaba de pasar un accidente. En esa época no se Sí, usaban lo estás cinturones de viviendo. seguridad ni nada, pero me acuerdo que todo el mundo llorando, en pánico, y yo lo único que recuerdo, aparte de sentir miedo, era quién me quitó de donde estaba. Porque cuando volteó donde fue el choque, o sea, la lámina ya estaba así. Wow. Sí, ¿Qué sí, hubiera sí. pasado si me hubiera quedado ahí? No estaría aquí Sí, platicándote, claro. ¿sabes? Entonces, para mí fue un maestro ese miedo. Fue un maestro de decir, hay algo más, Pero Claro. hay algo más y tienes que aprender de esto que te pasó. Y fue tu maestro Ujú. y fue tu multiverso, o sea, creo que hasta tu multiverso que ayudó a que lo entendieras, porque sí es cierto, el miedo realmente es para lo que debe ser es un arma para ayudarte a ser más poderoso. Claro, Es un más, maestro. acuérdate, esos superpoderes que de repente te ladra un perro, ¡ay! Saltas hasta el techo de un sí, coche no sé y lo quieres volver a hacer y no ¿Cómo lo lo vuelves a lograste? hacer, Exacto. porque ese miedo te detona tu power, un tu potencial que potencial. tenemos Ajá. ahí Claro, reservado para claro. ese tipo de eventos. No es como que todo el tiempo tengamos que estar No, no, con no. ese potencial activado. Ujú. No digo que con el miedo No, no, como no, no, tal, no, no, pero pero ese potencial ahí está. Entonces, ujú, luego entonces, el miedo constructivo del que estamos hablando ahorita como maestro, está hablando de un potencial que tenemos. Ya ni siquiera es tanto el miedo, sino que es la puerta a ese potencial. exactamente. Aquí podemos darnos cuenta que si hablamos del miedo irreal, del que nos estamos construyendo y que vienen cositas mágicas que nos van a destruir, ah, ese no es esa misma puerta de ese potencial. No, Estamos hablando de otra cosa. Entonces un miedo estamos, irreal, un miedo ajá, limitante. estamos viendo que existe Ujú. un miedo que abre puerta a tu potencial y otro que la cierra. Y Exacto, aparte tú dijiste algo bien interesante porque siempre le echamos la culpa a alguien y es un miedo que nosotros mismos estamos construyendo, o sea, creamos y se queda en claro, ti, claro, pero es más fácil echar la culpa a que nos los pusieron o tal, ¿no? Tú mismo fuiste el creador de ese miedo, o sea, claro. Sí, si tú construiste esa historia de cosas que no están pasando, güey, pues ¿de dónde sacaste toda esa información? Y Como que ahorita la me estoy asimilaste, acordando, encerraste tanto que solo repetiste ajá, copy-paste foráneo. ujú, de ese miedo limitante. Pero, por ejemplo, estoy seguro que todos nosotros, hasta los que nos están escuchando en el podcast o viendo en el video, estoy seguro que hubo un momento en nuestras vidas que estuvimos frente a algo que teníamos que hacer un cambio importante en nuestras vidas. Llámese desde un problema, un conflicto, un obstáculo, o aprender a andar en bicicleta, Sí, tan- aprender a nadar. Pero enfrentar algo que Sí. tenías que enfrentar. Oh, yo me acuerdo cuando me llevaron la primera vez a clases de natación, me llevaron arrastrando, casi casi dejaba surco como las caricaturas de la Pantera Rosa Te en el dejas crecer camino. las uñas para agarrarte con más Casi, fuerza. casi, ándale así. O sea, la primera semana de clases de natación para mí fue un martirio. Suplicio. No dejaba de llorar, le rogaba de rodillas a mi mamá que no me llevara. Llenabas su alberca, güey, con flores. Después, no sabes cómo lo disfruté. Y hoy es una de las actividades que más amo en la vida, nadar. ya por eso eres el Y con sirenito. miedo y Como todo, Joaquín con Luis Miguel miedo, Sirenito. con miedo y todo, lo fui aprendiendo hasta que fue un maestro para mí. Porque con todo y miedo me llevaron, no se dieron ante mi miedo mis papás. Y ahí sí no sabes cómo se los agradezco. Claro, Y sí, vámonos. Y te ahorita amo forjaste. nadar. Es que fue un Exacto. miedo que sacó potencial. Ándale, Y ese sí está justo lo que chido. dices, Lalo, Exacto. navegantes, nosotros nos gustaría que nos escribieran y que nos platicaran realmente qué fue el miedo más aterrorizante que los llevó a algo más. Nos gustaría que nos escribieran, sería muy interesante. Sí, sería genial saber si El superaste antes y algún el miedo. después. El antes y Exacto, el Ajá, después de ese exacto. miedo que derrotaron o que superaron. Ujú. ¿No? Como decía Charles Darwin, no hay especie más fuerte ni más inteligente la que va a evolucionar, va a sobrevivir, sino la que mejor se adapta al cambio. Entonces, con todo y el miedo, algo hicimos que nos hizo crecer. Ese es el miedo chido, como dijimos, ¿no? Como maestro. y eso es bien interesante porque el conocimiento, o sea, de esas emociones, no es lo mismo ahorita porque lo estamos platicando, que en el momento que sucede una situación compleja, ese es el momento donde tú tienes que utilizar ese conocimiento. O sea, Ujú. porque cuánta gente de repente se congela y de repente pone el pretexto, no, es que yo no me conocía y me congelé. No, ese es el momento de meter ese conocimiento, o sea, de accionarlo. O sea,
a veces no Toma acción, sabemos cómo brinca, reaccionar, pero salte del después, tren que te ajá, va a atropellar o bríncale porque si no te va a morder el perro, haz algo. o es más, o sea, ya metiste el dedo en el foco, te quemas, ya sabes que la próxima no lo vas a hacer, ¿no? Claro, aprendiste la lección. Muy bien, pues Luego entonces, es que, mira, Llegó el miedo. nos paralizó el miedo. El miedo de que se nos acaba el tiempo. Pensamos que se nos acaba el tiempo, pero nos están diciendo que nos quedan todavía 5 minutos. Así es que me gustaría concluir, eh, aprovechando que ya tenemos 5 minutos. Ajá. Mi conclusión personal es, de la mesa hoy me llevo que definitivamente el miedo abre puertas o cierra puertas, depende de si es un miedo constructivo, Ujú, real, o es un miedo destructivo y real que uno se está inventando. ujú. Ahora, Elige tus Ajá, miedos. exacto. Yo voy a contar una anécdota muy particular. Yo hace unos años yo iba en una bici, me iba al trabajo, pero paso por unas vías, dejo la bici y cuando llego a las vías, llegan 7 tipos inmigrantes que me agarraron entre 7. Uno tenía un puñal en esta parte, uno me agarra en un brazo, el otro de otro. Y me querían agarrar. Yo en ese momento dije, ya valí. Pero algo sucedió en ese momento que no me pudieron hacer nada. O sea, no pudieron ni siquiera agarrarme la chamarra. El que tenía el puñal no podía Lanzarlo. lanzarlo porque hasta le decía al otro, pícalo, pícalo. Y en ese fue un momento de segundos. Llegó la policía, estos cuates se van, yo me quedo congelado, como que agarro la bici y me voy y empiezo a repasar ese momento. Y algo sucedió, no sé si fue mi campo electromagnético, no sé si fue ese miedo que detonó algo más, pero no pasó nada, o sea, no me hicieron nada. Claro, estaba aterrorizado, Sí, Claro, pero normal, es normal que te haya sentido lo así. estabas viviendo, no era irreal. ajá, y lo Ujú. interesante es que todos los seres vivos tenemos ese campo electromagnético que nos protege o que nos activa una acción y que de repente a veces ignoramos. Pero la verdad es que creo que esa experiencia cambió mi vida en el sentido de algo pasó que detonó que estos cuates Si no tu me código de hicieron. Ajá, miedo cambió, quiero ajá, pensar, ¿no? exacto, Que ya no te va a hacer temer cualquier cosa. exacto, ¿No? exactamente. Y sí siento, todos los tenemos. O sea, por ejemplo, o sea, de repente vas caminando y sientes que algo va a pasar, hazle caso Esa a ese intuición, a tu pensamiento. corazón, esa corazonada que te dice, no, 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 por aquí no te vayas, ten cuidado, por aquí no, por aquí sí. Sí, definitivamente yo, ahorita que comentaste eso, a mí también me llegaron a saltar de pequeño, estaba chavito, tendrá como 14 años, y sí, hubo una mezcla entre como ser ingenuo, confiado, pasa el suceso, me asaltan, eran 4 chavos los que me asaltan, y después de eso, con ese miedo que sentí en el momento cuando ingenuo, sorpresa, paz, el suceso, estaba en shock, no podía entender qué estaba pasando. Y ya cuando me cae el 20 que pasó, me sentí como con miedo y muy inseguro por un hecho real, obviamente. Ujú. Entonces, ese miedo real, el problema es que te detenga a no volver a salir a la calle, a no volver a andar en camión, porque hubo un momento que yo me sentía que estaba congelado, que no podía salir. Pero, ¿qué fue? Poco a poco recuperar la confianza de salir a la calle, tomar un camión, andar solo en la calle, pero ya con alerta, ¿no? Alerta, cuidándote. Sí, lo usaste como maestro. Exacto. No Exactamente, te quedaste como atrás, estás maestro, tan valiente. exactamente. Ujú, sí. Nos quedan, ¿qué? ¿2 segundos? Elige tus batallas. Ese sería para mí el mejor consejo. Sí. Elige tus batallas. Analiza qué miedo estás sintiendo. Si tu miedo que estás sintiendo es por algo que sucedió real, tangible, un peligro inminente, una situación, una mala experiencia, bueno, aprende de eso para que tomes medidas y hagas cambios importantes en tu vida. Pero si es algo imaginario, que nunca te ha pasado y es algo que te va a llevar a un cambio para que crezcas,
y te da miedo hacer ese paso, ese es un miedo irreal. Es un miedo irreal y está accionándose tu cerebro instintivo, tu cerebro reptiliano. Identifica de tus miedos si es real O irreal. o irreal. Les dejo una frase reflexiva. Encuentra la paz genuina en tu batalla del día a día. Buenísima, Excelente, me encantó. navegantes. Nos vemos la próxima. Los Buen camino. esperamos. Buen camino. Gracias. Hasta pronto, navegantes. Hasta pronto. Navegantes de la conciencia.